siempre he creído que no hay nada más sagrado que ver a tu hija brillar en el escenario. Todas esas horas de práctica, el sacrificio, la dedicación, es el deber de un padre estar allí, completamente presente, apreciando cada momento. Por eso, cuando descubrí que mi marido había gastado el rendimiento de nuestra hija en el campeonato transfiriendo todos nuestros ahorros a su amante, me di cuenta de que algunas traiciones duelen más que otras. Antes de volver a empezar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y, si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Recuerdo esa noche como si la tuviera grabada en la memoria. Emma, nuestra hija de 14 años, estaba a punto de realizar su solo en el concurso nacional de ballet juvenil. Habíamos pasado años trabajando para llegar a este momento, innumerables viajes matutinos para practicar, interminables horas de perfeccionamiento de cada movimiento por parte de ella, turnos extras que yo tenía que hacer en el hospital para poder ofrecerle el mejor entrenamiento posible. Se suponía que este sería su momento, nuestro momento. El gran teatro estaba abarrotado, sus paredes doradas reflejaban el suave resplandor de las luces del escenario. Me senté en la primera fila, con el corazón henchido de orgullo mientras veía a Emma calentarse entre bastidores a través de la abertura de la cortina. Era la gracia personificada con su tutú blanco y su pelo largo y oscuro recogido en un moño perfecto, tal como yo lo había hecho con ella desde que tenía 4 años. David, mi marido desde hace 16 años, estaba sentado a mi lado, pero algo no encajaba. No dejaba de mirar el teléfono y tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el muslo. Le quité importancia. Probablemente solo estaba respondiendo correos electrónicos del trabajo otra vez. Después de todo, ser asesor financiero significaba que siempre estaba conectado con sus clientes. Al menos, eso era lo que me decía a mí mismo. Cuando las luces se apagaron y las primeras notas de Tchaikovsky llenaron el aire, tomé la mano de David. Se apartó murmurando algo sobre la necesidad de ir al baño. Fruncí el ceño pero mantuve la mirada fija en el escenario. Era el momento de Emma y nada iba a distraerme. La actuación de Emma fue impresionante. Cada pirueta, cada salto contaba una historia de dedicación, de sueños que tomaban vuelo. Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a nuestra hija dominar el escenario, con movimientos fluidos y precisos. El público estaba fascinado y yo me perdí en la alegría pura de presenciar el triunfo de mi hijo. Pero David nunca regresó a su asiento. Durante el intermedio sentí que mi teléfono vibraba. Una notificación de nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que habíamos estado creando para el futuro de Emma, para sus sueños de asistir a Juilliard. Me temblaban las manos cuando abrí la aplicación bancaria. El saldo que debería haber sido de $127,000 ahora mostraba $802,000. Der Taylor, mi mundo dejó de girar. El elegante teatro con sus candelabros de cristal y cortinas de terciopelo, de repente se volvió sofocante. Actualicé la aplicación 1, 2, 3 veces. Los números no cambiaron. Tenía que haber un error. Entonces lo vi. Una transferencia realizada hace apenas 30 minutos, justo cuando Emma estaba comenzando su solo. El nombre de la destinataria quedó grabado en mi visión, Catherine Wells. Conocía ese nombre. Pertenecía al nuevo gerente de relaciones con los clientes de la firma de David, con quien había estado pasando las noches hasta altas horas de la noche revisando carteras. Aquel cuyo nombre había murmurado en sueños el mes pasado, lo que me hizo permanecer despierta hasta el amanecer, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. Me temblaban las manos mientras abría nuestras otras cuentas. Vacías. Todo. El fondo para la universidad, los ahorros de emergencia, todo lo que habíamos acumulado durante 16 años de matrimonio, se esfumó en el tiempo que le tomó a nuestra hija bailar con todo su corazón en el escenario. La segunda mitad de la actuación estaba a punto de comenzar. Emma recibiría sus puntuaciones, lo que la clasificaría potencialmente para el campeonato nacional. Buscaría a sus padres entre el público, esperando ver nuestros rostros orgullosos, nuestro apoyo inquebrantable. Me obligué a respirar, a reprimir el grito que se acumulaba en mi garganta. Esta era todavía la noche de Emma. No iba a permitir que la traición de David le robara también este momento. Pero mientras estaba allí sentada, viendo a nuestra hija hacer su última reverencia, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No se trataba solo de dinero ni de infidelidad.
Se trataba de un padre que decidió destruir el futuro de su hija justo en el momento en que ella estaba luchando por alcanzar sus sueños. Mientras el público estallaba en aplausos, mientras llovían rosas sobre el escenario, mientras la sonrisa radiante de Emma iluminaba el teatro, tomé una decisión. David creía que tenía todo el poder, creía que podía jugar con nuestras vidas como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Pero había olvidado algo crucial. Antes de ser su esposa, antes de ser la madre de Emma, fui la doctora Sarah Chen, jefa de ciberseguridad del Hospital Memorial. Y si hay algo que sabía mejor que nadie, era que en la era digital todo deja un rastro. Saqué mi teléfono de nuevo, esta vez abriendo un tipo de aplicación diferente, una que no había usado desde mis días trabajando con la unidad de delitos cibernéticos del FBI. Mientras Emma recibía su ovación de pie, mientras los jueces anunciaban su avance a los nacionales, mientras el público aplaudía a mi hermosa y talentosa hija, comencé a escribir. David había elegido este momento perfecto para traicionarnos. Ahora yo elegiría el momento perfecto para hacer que se arrepintiera. Lo más divertido de trabajar en el ámbito de la ciberseguridad hospitalaria es que aprendes exactamente lo vulnerables que pueden ser los sistemas financieros. Entiendes con precisión que las huellas digitales nunca se pueden borrar del todo. Pero lo más importante es que sabes que el tiempo lo es todo, como en el ballet. Mientras observaba a Emma saltar hacia mí después del espectáculo, con los ojos brillantes de alegría y su metal reluciendo bajo las luces del teatro, sonreí. Ella acababa de realizar su mejor baile hasta el momento y yo estaba a punto de realizar el mío. El viaje a casa desde el teatro fue una clase magistral de compostura. Emma parloteaba emocionada en el asiento trasero, agarrando su instrumento y repasando cada momento de su actuación. Mantuve mi sonrisa, asentí en los momentos adecuados, mientras mi mente corría por el laberinto digital en el que estaba a punto de entrar. Mamá, ¿dónde está papá? Ni siquiera vino detrás del escenario para felicitarme. La voz de Emma se quebró levemente, el primer indicio de decepción se apoderó de su estado de euforia posterior a la actuación. Agarré el volante con más fuerza y mis nudillos se pusieron blancos. Tenía una emergencia en el trabajo, cariño, mentí, y las palabras me resultaron amargas en la lengua. Pero lo grabé todo. Lo verá mañana a primera hora. Otra mentira. Me odié a mí mismo por ello. Pero a veces proteger a tu hijo significa protegerlo de la verdad, al menos temporalmente. Después de acostar a Emma, todavía radiante por su triunfo, me retiré a mi oficina en casa. La habitación, que antes era un espacio compartido donde David y yo trabajábamos hasta altas horas de la noche, ahora parecía la escena de un crimen. Cada foto familiar en la pared, cada momento compartido capturado en marcos, parecía burlarse de mí con su fachada de felicidad. Encendí mi computadora portátil especializada, la que mantenía separada de nuestra red doméstica. Trabajar en ciberseguridad hospitalaria te enseña a ser paranoico, a mantener siempre sistemas seguros y aislados. Esta noche esa paranoia serviría para un propósito diferente. El primer paso era seguir el rastro del dinero. David siempre había sido meticuloso con nuestras finanzas, después de todo era parte de su trabajo, pero hasta las personas más cuidadosas dejan rastros. Revisé nuestros extractos bancarios de los últimos 6 meses en busca de patrones, irregularidades, cualquier cosa que pudiera revelar cuánto tiempo había estado preparándose esta traición. La luz azul de la pantalla iluminó mi rostro mientras buscaba más a fondo. Tarjetas de crédito, extractos, cuentas de inversión, todo. Surgió un patrón sutil al principio, luego claramente obvio, pequeñas transferencias, cuidadosamente disfrazadas de gastos comerciales. Tarifas de hoteles en ciudades vecinas. Restaurantes caros en los que nunca habíamos comido. Una segunda línea telefónica de la que nunca había oído hablar. Me temblaban las manos mientras creaba una hoja de cálculo en la que documentaba cada transacción sospechosa. La traición no había comenzado hoy. Se había ido gestando durante meses, tal vez incluso años. David había estado sangrando. Nuestros relatos iban avanzando lentamente, tanteando el terreno, preparándonos para este último acto de traición. Entonces descubrí algo que me heló la sangre. 3 días antes, David había abierto una nueva cuenta en las Islas Caimán. La documentación estaba impecable y cada detalle estaba cuidadosamente planificado. Había estado preparando su ruta de escape, asegurándose de que el dinero no pudiera rastrearse una vez que lo transfiriera. Pero cometió un error crucial:
utilizó nuestra red doméstica para instalarlo. En mi profesión, había visto innumerables aventuras sexuales expuestas a través de huellas digitales. Correos electrónicos, mensajes, datos de ubicación. La tecnología tiene una forma de preservar nuestros secretos, incluso cuando creemos que hemos borrado nuestras huellas. Empecé a ejecutar un software de recuperación en los registros de nuestro enrutador doméstico y a reconstruir los movimientos digitales de David. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Pasaron las horas mientras trabajaba, mis dedos volaban sobre el teclado. Aparecieron fragmentos de correo electrónico de cuentas eliminadas. Mensajes recuperados de la nube. Copias de seguridad. Ubicaciones recopiladas a partir de datos de GPS. Una imagen completa de la traición, representada en unos y ceros. Catherine Wells no era solo la amante de David. Era su cómplice. Llevaban meses planeando esto. El momento de la transferencia durante el recital de Emma no fue solo cruel, fue estratégico. Supusieron que estaría demasiado distraída con la actuación como para darme cuenta hasta que fue demasiado tarde. A medida que indagaba más sobre los antecedentes de Catherine, algo más me llamó la atención. Ella no era quien decía ser. Su historial laboral tenía lagunas inexplicables. Periodos que coincidieron con varios casos de fraude de inversiones en otros estados. Se había cambiado el nombre 3 veces en la última década. David no solo nos había traicionado, sino que había sido estafado por un profesional. Me recliné en mi silla, mi mente estaba llena de posibilidades. La antigua yo, la que existía antes de esta noche, habría llamado a la policía, presentado denuncias y seguido los procedimientos adecuados. Pero esa versión de mí murió en el momento en que David decidió destruir el futuro de nuestra hija. Mi teléfono vibró, un mensaje de David. Trabajando hasta tarde, no me esperes despierto. Miré el reloj, eran las 2:47 de la madrugada. A través de mi software de seguimiento especializado, pude ver su ubicación real. El Gran Marina Hotel, habitación 742, pagada con el fondo universitario de nuestra hija. Mis dedos se cernían sobre el teclado mientras pensaba cuál sería mi próximo movimiento. Fue entonces cuando lo oí, un suave llanto proveniente del pasillo. Encontré a Emma en su habitación, todavía con su uniforme de competición, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba su teléfono. Emma, ¿qué pasa, cariño? Me miró con los ojos llenos de confusión y dolor. La tarjeta de crédito de papá había sido rechazada. El depósito para el campo de entrenamiento del campeonato nacional. No se concretó. Mamá, si no puedo asegurar mi lugar para mañana por la mañana, se lo darán a otra persona. El campeonato nacional, el sueño de Emma, la culminación de años de trabajo duro. Solo el campo de entrenamiento costó $15,000, un depósito que habíamos planeado pagar esa noche después de su actuación. David lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba destruyendo. Abracé a mi hija con fuerza y sentí su cuerpo temblar entre sollozos. No te preocupes, cariño, me ocuparé de ello, te lo prometo. Después de que Emma finalmente se durmiera, regresé a mi oficina con un propósito renovado. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de proteger el futuro de mi hija de David y su novia fraudulenta. Hice crujir mis nudillos y comencé a trabajar. Primero accedí al servidor de correo electrónico privado de David, el que él creía que era seguro. En cuestión de minutos tenía todas las comunicaciones entre él y Catherine del año anterior, sus planes, sus cuentas secretas, su ruta de escape prevista, todo. Pero no me detuve allí. Me sumergí en el pasado de Catherine, utilizando las habilidades que había desarrollado rastreando a cibercriminales para el FBI. Sus identidades anteriores emergieron: María Torres en Florida, Susan Blake en Texas, Elizabeth Carter en Nevada. Cada nombre asociado con estafas de inversión, cada vez desapareciendo con millones justo antes de que las autoridades lo atraparan. Trabajé metódicamente con cuidado, creando un rastro digital que hasta el investigador más hábil podía seguir. Documenté cada transacción fraudulenta, cada identidad falsa, cada dólar robado. Pero no me limité a reunir pruebas. Comencé a configurar detonantes,
cables trampa digitales que se activarían exactamente en el momento adecuado. Cuando el sol comenzó a salir, finalmente me senté y mi plan estaba completo. David pensó que era astuto al usar el momento más importante de nuestra hija como tapadera para su traición. Él pensó que la tecnología lo ayudaría a desaparecer con nuestro dinero y comenzar una nueva vida con su amante fraudulenta. Pero había olvidado a qué me dedicaba yo. Había olvidado que en la era digital nada desaparece realmente. Y lo más importante, había olvidado que el infierno no tiene furia como la de una madre que protege los sueños de su hijo. Miré la compleja red de programas que había creado, cada uno esperando mis órdenes. Luego miré la foto que estaba en mi escritorio. Emma la miraba. Primer recital, 7 años, radiante de alegría. David también se perdió esa actuación, alegando obligaciones laborales. Debería haberme dado cuenta antes. Mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de David. Las reuniones se estaban alargando, tal vez no llegaría a casa esa noche. Sonreí, una sonrisa fría y calculadora que habría sorprendido a cualquiera que me conociera como la tranquila y profesional doctora Chen. Porque mientras David urdía sus mentiras, mientras contaba el dinero robado, mientras planeaba su gran huida, yo acababa de programar su caída. El sol salía por completo en el horizonte, tiñendo mi oficina de tonos dorados. En unas horas, Emma se despertaría, todavía preocupada por el depósito del campamento de entrenamiento. Pero para entonces, todo sería diferente. Porque mientras mi hija había pasado años perfeccionando sus movimientos de baile, yo había pasado años perfeccionando otra cosa, el arte de la guerra digital. Y David estaba a punto de aprender que algunas actuaciones se sirven mejor frías. Esperé hasta que Emma se fuera a su sesión de práctica matutina antes de hacer mi primer movimiento. El reloj de la pared de mi oficina marcaba el tiempo sin pausa mientras observaba el marcador de ubicación de David en mi pantalla, todavía en el Gran Marina Hotel, habitación 742. Perfecto. Primero necesitaba forzar una confrontación en mis términos. Tomé mi teléfono y envié un mensaje de texto simple. Necesitamos hablar sobre el depósito del campo de entrenamiento de Emma. Ahora aparecieron 3 puntos inmediatamente. David estaba escribiendo, luego se detuvo y volvió a escribir. Por fin. No puedo hablar ahora. Estoy en reuniones todo el día. Lo solucionaremos esta noche. Sonreí sombríamente a mi pantalla. Interesante. Deben ser reuniones importantes las de la sala 742 del Gran Marina. ¿Debería subir? Estoy segura de que a Catherine le encantaría participar. Nuestra conversación sobre el futuro de nuestra hija. Silencio. Pasó 1 minuto. 2 minutos. Entonces mi teléfono explotó con mensajes entrantes. ¿Cómo lo hiciste? Sara, puedo explicarlo. Esto no es lo que piensas. No hagas nada precipitado. Me recliné en mi silla y observé cómo se desataba su pánico en tiempo real. A través de mi software de seguimiento pude verlo caminar de un lado a otro por la habitación del hotel, mientras su teléfono se conectaba a diferentes puntos de acceso Wi-Fi a medida que se movía. El teléfono de Catherine también estaba allí. Su firma digital delataba su ubicación compartida. ¿Tienes 1 hora? Te respondí el mensaje. Nos vemos en Riverside Coffee. Ven solo, o el próximo mensaje irá a la División de Delitos Financieros del FBI. Estoy segura de que les interesará mucho la historia de Catherine como María Torres, Susan Blake y Elizabeth Carter. Más silencio. Luego una sola palabra, está bien. Riverside Coffee era un terreno neutral. Un café muy concurrido donde antes pasábamos las mañanas de domingo como familia. Ahora serviría como escenario para el primer acto de mi actuación cuidadosamente coreografiada. Llegué temprano y elegí una mesa que me permitía ver claramente ambas entradas y al mismo tiempo, mantener la pantalla de mi computadora portátil oculta de miradas indiscretas. David llegó exactamente a la hora, luciendo impecable con su traje a medida pagado con nuestro dinero. Sin duda. Su paso seguro vaciló cuando vio que yo era reemplazado por el andar nervioso de un hombre al que habían descubierto. Siempre había sido terrible para ocultar sus emociones. Por eso necesitaba a alguien como Catherine para que lo ayudara a planear esta traición. Sara, dijo deslizándose en el asiento frente a mí.
No es así si dices que esto no es lo que piensas. Una vez más. Lo interrumpo. Enviaré copias de los registros de fraude de Catherine a todos los clientes de la base de datos de su empresa. Su rostro palideció. No lo harías. Robaste el futuro de nuestra hija durante su mayor actuación. Respondí con voz firme. Ya no tienes derecho a decirme lo que haría o no haría. Abrí mi portátil y lo giré para mirarlo. En la pantalla había una hoja de cálculo detallada de cada transacción que había hecho durante el año anterior, cada reserva de hotel, cada compra secreta, cada transferencia a los distintos alias de Catherine. ¿Cómo lo hiciste? Empezó. Me dedico a proteger las redes de los hospitales de los cibercriminales, David. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de que usabas el wifi de nuestra casa para abrir cuentas en el extranjero? Se movió incómodo y sus ojos iban de mi cara a la pantalla. Mira, sé que esto se ve mal, pero Catherine y yo. ¿Catherine? Me reí, el sonido fue lo suficientemente agudo como para hacerlo estremecer. ¿Te refieres a María, Susan o Elizabeth? ¿Cuántos nombres ha usado tu novia mientras estafaba a hombres como tú? ¿De qué estás hablando? Saqué otro documento lleno de informes policiales, artículos de noticias y fotografías policiales, diferentes nombres, la misma cara, la cara de Catherine. La expresión de David pasó de la confusión a la incredulidad mientras revisaba la evidencia. Ella no es una estafadora profesional que ha robado millones a asesores de inversiones en 3 estados. Eso es exactamente lo que es. Y usted acaba de entregarle todos nuestros ahorros, el fondo universitario de nuestra hija, todo lo que construimos juntos. El color desapareció de su rostro cuando la realidad finalmente comenzó a calar. «Puedo arreglar esto», tartamudeó. «Llamaré a Catherine, recuperaré el dinero». «El dinero ya se fue», dije en voz baja. «Ella lo transfirió de la cuenta de Cayman 1 hora después de que tú lo depositaste. Pero no es por eso que te llamé aquí». Giré mi computadora portátil y escribí algunos comandos. En este momento Emma está en el entrenamiento, tratando de ocultar lo desconsolada que está porque su padre no pudo asistir a su actuación. Está tratando de averiguar cómo decirles a sus instructores que no puede asistir al campo de entrenamiento que podría definir su futuro. Nuestra hija, que nunca nos ha pedido nada más que nuestro apoyo, está viendo sus sueños destrozados porque no pudiste mantenerlos en tus pantalones. Sara, por favor. No he terminado. Continué con los dedos sobre el teclado. Tienes exactamente una oportunidad de arreglar esto. Una oportunidad de ser el padre que Emma merece. David se inclinó hacia adelante con la desesperación escrita en su rostro. Lo que sea. Haré lo que sea. Bien. Porque en exactamente 10 minutos, Catherine recibirá un correo electrónico con pruebas de todas sus identidades y delitos anteriores. En 11 minutos, todos los clientes de la base de datos de su empresa recibirán documentación sobre cómo su asesor financiero de confianza fue estafado por un conocido estafador. En 12 minutos, el FBI recibirá una pista anónima sobre la ubicación y las actividades de Catherine. El rostro de David pasó de pálido a ceniciento. Me arruinarás. No, David, te arruinaste a ti mismo. Solo estoy decidiendo hasta dónde se esparcen los escombros. Giré la computadora portátil para mostrarle un cronómetro que cuenta regresivamente, pero te estoy dando una opción. Transfiere cada centavo que te quede de tus cuentas personales, de tu fondo de jubilación, todo a nombre de Emma ahora mismo, y detendré la cuenta regresiva. Eso es chantaje, susurró. Eso son consecuencias, corregí. Elegiste traicionar a nuestra familia durante la actuación de Emma. Yo elijo darte una última oportunidad de ser padre durante su momento de necesidad. Se quedó mirando la cuenta regresiva, con el sudor cayendo sobre su frente. Y si me niego, en 13 minutos Emma recibe un correo electrónico explicando exactamente por qué no puede asistir a su campo de entrenamiento, con fotos de su padre y su novia fraudulenta gastando su futuro. Las manos de David temblaban mientras sacaba su teléfono. ¿Cómo sé que lo detendrás? No lo sabes. Pero a diferencia de ti, yo hago esto por nuestra hija. La decisión es tuya, pero el tiempo avanza. Vi cómo David iniciaba sesión frenéticamente en sus cuentas, con los dedos temblorosos mientras iniciaba las transferencias. Con cada minuto que pasaba, su respiración se hacía más agitada y sus movimientos más desesperados.
El hombre que nos había traicionado con tanta confianza se estaba desmoronando ante mis ojos. Pero esto era solo el comienzo. Porque mientras David estaba sentado allí, sacrificando su riqueza personal para salvar su reputación, no tenía idea de que el verdadero espectáculo estaba por llegar. Catherine podría haber escapado con nuestros ahorros, pero yo había pasado la noche preparando un ballet digital propio, uno que garantizaría que ella no pudiera disfrutar de sus ganancias mal habidas por mucho tiempo. Mientras David completaba la última transferencia, sonreí. El primer acto había terminado. Ahora era el momento de que comenzara el verdadero espectáculo. Después de que David se fue del Riverside Coffee, con los hombros caídos por la derrota, me quedé en la mesa de la esquina, mirando el cronómetro de mi computadora portátil. En exactamente 20 minutos, Emma terminaría su práctica matutina. A pesar de todo lo que había pasado, no había faltado a ninguna sesión. Ese es el tipo de dedicación que poseía mi hija. La unidad con la que David había jugado tan descuidadamente. Mi teléfono vibró con una notificación. Alguien estaba intentando acceder a nuestra red doméstica de forma remota. Sin duda, Catherine intentaba borrar las pruebas de su plan. Sonreí al recordar el sofisticado señuelo que había preparado durante la noche. Que lo intentara. Cada intento de vulnerar nuestro sistema solo me daría más pistas que seguir. Lo que no esperaba fue el mensaje que apareció en mi pantalla. Buena trampa, Dr. Chen. ¿Te importa si hablamos? El mensaje provenía de un canal encriptado y rebotaba a través de múltiples servidores proxy. Alguien experto se estaba comunicando. Mis dedos flotaban sobre el teclado mientras pensaba en mi respuesta. ¿Quién es?, respondí. Alguien que ha estado siguiendo a Catherine Wells durante los últimos 2 años. Revisa tu correo electrónico. Abrí mi cuenta de correo electrónico segura y encontré un mensaje de un remitente anónimo. En su interior había archivos detallados sobre las estafas anteriores de Catherine. Información que ni siquiera yo había descubierto en mi noche de investigación. Extractos bancarios, fotos de vigilancia, declaraciones de testigos. Quienquiera que haya sido, había elaborado un caso extenso. Estoy escuchando. Le respondí, nos vemos en el hospital en tu oficina. 30 minutos. Dudé. Esto podría ser una trampa, pero me picó la curiosidad. Además, el hospital era mi territorio. Todas las cámaras de seguridad, todos los puntos de acceso, todos los sistemas digitales estaban bajo mi control. Si este era el intento de Catherine de contrarrestar mis movimientos, había elegido el campo de batalla equivocado. Los pasillos del hospital estaban en silencio cuando llegué, ya que el cambio de turno de la mañana había creado una pausa en la actividad. Entré en mi oficina y noté de inmediato que algo era diferente. Mi silla estaba orientada hacia la ventana y en ella estaba sentada una mujer que había visto incontables veces, pero que nunca había notado realmente. Carol Martínez, la silenciosa contable forense del departamento de fraudes del hospital. Hola, Sara, dijo volviéndose hacia mí. ¿O debería decir, otra víctima de Catherine Wells? Cerré la puerta y la estudié atentamente. Carol había trabajado en el hospital durante 3 años, siempre educada pero reservada, y ahora, al mirarla más de cerca, vi la inteligencia aguda en sus ojos, la tensión sutil en su postura. Hace 2 años, continuó Catherine Wells, era Elizabeth Carter. Ella también era mi cuñada y destruyó la vida de mi hermano de la misma manera que está tratando de destruir la tuya. Carol sacó una memoria USB y la colocó sobre mi escritorio. La he estado siguiendo desde que desapareció con los ahorros de toda la vida de mi hermano. Diferentes nombres, diferentes ciudades, el mismo patrón. Encuentra profesionales exitosos, preferiblemente en finanzas, usa su propia experiencia para ayudarla a mover dinero sin dejar rastro, les hace creer que tienen el control hasta que es demasiado tarde. Me senté y procesé esta información. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque eres la primera persona que la ha pillado en el acto. Todos los demás descubrieron la verdad demasiado tarde, después de que ella desapareciera con el dinero. Pero tú, sonrió Carol con una expresión depredadora que transformó todo su rostro. La tienes acorralada y quiero ayudarla. Abrí mi computadora portátil y abrí mi programa de rastreo. La señal del teléfono de Catherine todavía estaba activa y ahora se estaba moviendo por el centro de la ciudad.
Ella todavía no se había ido porque estaba esperando la última transferencia de la cuenta de David en Caimán, le expliqué. Una vez que eso se aclare, desaparecerá de nuevo. Carol se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Esta vez no. ¿Lo que hiciste anoche instalando esos cables trampa digitales? Eso estuvo bien. Pero con mis pruebas combinadas con las tuyas, podemos hacerlo mejor. Podemos poner fin a toda su operación. Durante la siguiente hora, Carol y yo comparamos notas y combinamos nuestra información. Su meticuloso seguimiento financiero combinado con mi experiencia en ciberseguridad nos permitió obtener un panorama completo de la operación de Catherine. Descubrimos que no estaba trabajando sola. Tenía una red de estafadores que la ayudaban a crear identidades falsas y a mover dinero a través de empresas fantasma. El problema fue que nunca la atraparon, explicó Carol mientras buscaba documentos en su tableta. Fue demostrar que tenía intenciones. Tiene cuidado de que sus víctimas siempre inicien las transferencias por sí mismas, para que parezca que se trata de una participación voluntaria y no de un fraude. Pero David lo hizo durante el recital de Emma. Estoy acostumbrada a una idea que forma el momento y el lugar. Exactamente. Carol asintió. Ningún juez creería que alguien haya decidido voluntariamente vaciar el fondo universitario de su hijo durante la actuación de su hija. Esto demuestra coerción, manipulación y, con la evidencia digital de sus identidades anteriores, podemos demostrar que hubo un patrón y una intención. Terminé de generar entusiasmo. ¿Pero por qué ayudarme? ¿Por qué no le entregas esto al FBI tú mismo? La expresión de Carol se ensombreció porque el FBI se mueve demasiado lento. Para cuando construyen un caso, ella ya se ha ido. La tienes atrapada ahora mismo. Y ella dudó. Vi a tu hija actuar anoche. Estaba allí porque seguí a Catherine hasta el teatro. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, de que estaba a punto de destruir a otra familia en un momento tan precioso, decidí tenderle una mano. Catherine Wells ha arruinado suficientes vidas, dijo Carol con firmeza. Ella usó el amor de mi hermano contra él, al igual que usó la debilidad de tu esposo contra tu familia. Es hora de que alguien use sus propios métodos contra ella. Estudié el rostro de Carol y vi la misma determinación fría que sentí en mi propio corazón. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo? Carol sacó otra memoria USB. Tengo acceso al sistema de registro financiero del hospital. Tienes la experiencia en ciberseguridad necesaria para que nuestros movimientos sean imposibles de rastrear. Juntos podemos preparar una trampa de la que ni siquiera la red de Catherine pueda escapar. Eso no es exactamente legal, señalé. Tampoco lo es lo que ella le hizo a nuestras familias, replicó Carol. A veces la justicia necesita una mano amiga. Además, volvió a sonreír con esa sonrisa depredadora. Todo lo que hagamos será completamente negable. Eso es algo que aprendí de Catherine, siempre hay que tener una negación plausible. Pensé en Emma, en sus sueños, en el momento en que su padre decidió traicionarla. Entonces pensé en el hermano de Carol y en cuántas otras familias había destruido Catherine. A veces combatir el fuego con fuego no es solo una opción, es una necesidad. Está bien, dije abriendo mi consola de mando. Démosle a Catherine un poco de su propia medicina. Los ojos de Carol se iluminaron cuando conectó su memoria USB. Esperaba que dijeras eso. Ahora déjenme mostrarles lo que aprendí sobre la verdadera debilidad de Catherine, su orgullo. Cuando comenzamos a trabajar combinando nuestras habilidades y conocimientos, me di cuenta de algo, la traición de David no solo nos había costado nuestros ahorros. Sin querer, me había conectado con alguien que podría ayudarme a acabar con Catherine de forma permanente. A veces los aliados más poderosos surgen de lugares inesperados, nacen de un dolor compartido y un deseo común de justicia. La siguiente fase de mi plan estaba tomando forma, más elaborada y devastadora de lo que había imaginado originalmente. Con la ayuda de Carol, Catherine Wells estaba a punto de aprender que no hay furia más grande que la de dos mujeres despreciadas. Mientras Carol y yo estábamos sentados en mi oficina, armando metódicamente nuestro plan, de repente aparecieron alarmas en mi monitor. Catherine estaba haciendo su movimiento. Se estaban iniciando grandes transferencias desde varias cuentas simultáneamente. Está iniciando su estrategia de salida, observó Carol, entrecerrando los ojos mirando la pantalla. Antes de lo habitual,
abrí los registros de transacciones mientras mis dedos volaban sobre el teclado. Está asustada. La forma en que David se derrumbó en el café. Ella sabe que algo anda mal. En mi pantalla aparecieron varias ventanas, cada una mostrando diferentes rastros de dinero. Mire esto. Está haciendo rebotar los fondos a través de 17 empresas fantasma diferentes. Catherine es una típica de ella, murmuró Carol, sacando su cuaderno lleno de diagramas financieros detallados. Siempre usa números primos para sus cadenas de transferencia, lo que hace que sea más difícil rastrear patrones. Las siguientes horas se convirtieron en una clase magistral de guerra financiera. La experiencia de Carol en el seguimiento de Catherine se fusionó a la perfección con mi experiencia en ciberseguridad. No solo estábamos siguiendo su dinero, estábamos creando un laberinto digital que la llevaría exactamente a donde queríamos. La clave, explicó Carol, al esbozar un diagrama de flujo complejo, es hacerle creer que está ganando. La mayor debilidad de Catherine es su ego. No solo quiere robar el dinero. Quiere demostrar que es la persona más inteligente de la sala. Asentí comprendiendo que se estaba poniendo el traje. Así que la dejamos pensar que nos estaba superando en inteligencia. Exactamente. Cada vez que mueva el dinero, le dejaremos ver un pequeño rastro de nuestro seguimiento. Se pondrá arrogante y pensará que va un paso por delante. Mientras seguía el camino que habíamos trazado, terminé admirando la elegancia de la estrategia. Pero necesitamos algo más, algo personal. Carol arqueó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Puse en mi pantalla el vídeo del recital de Emma. Ella decidió robarnos algo durante la actuación de mi hija. Vamos a usarlo. Todos los padres que participan en el mundo de la danza competitiva siguen las mismas cuentas en las redes sociales y leen los mismos blogs. ¿Quieres hacerlo público? Carol abrió mucho los ojos. Eso es arriesgado. Catherine suele abandonar las operaciones al primer indicio de que algo se descubre. Esta vez no, dije con voz dura. Porque esta vez no vamos a exponer simplemente su crimen. Vamos a exponer su fracaso. Empecé a escribir, a redactar publicaciones que aparecerían en los principales foros de la comunidad de baile. Los sueños de las estrellas en ascenso salvados por un donante anónimo después de la traición de su padre. La historia sería irresistible. Una joven bailarina talentosa, la traición de un padre y un misterioso benefactor que interviene para financiar su campamento de entrenamiento. El orgullo de Catherine no le permitirá marcharse si cree que alguien más la ha engañado, le expliqué. Tendrá que averiguar quién interfirió en su plan perfecto. Carol sonrió lentamente con la comprensión floreciendo en sus ojos. Y cuando investigue encontrará exactamente lo que queremos que encuentre. Abrí otra pantalla que mostraba una compleja red de transacciones. Una cuenta offshore en las Islas Caimán, similar a la que había abierto David, pero con una diferencia crucial, esta tiene una falla de seguridad obvia. Un tarro de miel, susurró Carol. Hermoso. No podrá resistirse. Durante las siguientes horas, construimos nuestra trampa con meticulosa precisión. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cada miga de pan digital estaba cuidadosamente colocada. Catherine no era una estafadora cualquiera. Era alguien que había perfeccionado su oficio a lo largo de los años, destruyendo vidas en varios estados. Creé una serie de cuentas fantasma, cada una de las cuales parecía más segura que la anterior. Carol me brindó información sobre los patrones de sondeo típicos de Catherine, lo que me ayudó a diseñar vulnerabilidades que resultaran atractivas específicamente para su metodología. No estábamos simplemente creando una trampa, estábamos componiendo una sinfonía de engaño digital. Hay una cosa que no hemos hablado, dijo Carol mientras finalizábamos los últimos detalles. ¿Qué pasa con tu marido? Hice una pausa, con los dedos sobre el teclado. David. En medio de la intensa planificación de la caída de Catherine, casi me había olvidado de él. Casi. Ya no es asunto mío, dije en voz baja. Una vez que Catherine esté resuelta y el futuro de Emma esté asegurado, me ocuparé de David. Carol me observó por un momento. Intentará volver, ¿sabes? Una vez que se dé cuenta de que Catherine lo engañó, querrá reconciliarse. Siempre lo hacen. Pensé en la expresión del rostro de David en el café, en la forma en que se derrumbó cuando se enfrentó a la verdad.
Ya no era el hombre con el que me había casado. Quizá nunca lo fue. Déjalo que lo intente, dije, volviendo a mirar la pantalla. Pero primero tenemos que terminar esto. En ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Emma. Mamá, no lo vas a creer. El campo de entrenamiento. Llamado. Dijeron que un donante anónimo no solo cubrió el depósito, sino todo el programa. Lo hiciste tú. Le mostré el mensaje a Carol, con una sonrisa sombría en mi rostro. Y ahora esperamos. En cuestión de minutos nuestros sistemas de monitoreo detectaron un aumento de la actividad. Catherine estaba buscando, investigando, tratando de identificar al misterioso donante. Sus huellas digitales estaban por todas partes en nuestras pistas falsas cuidadosamente elaboradas. Está mordiendo el anzuelo, confirmó Carol, mirando los registros de actividad. Mire estos patrones de búsqueda. Ya está tratando de rastrear el pago del campo de entrenamiento. Me recliné y me permití un momento de satisfacción. ¿Cuánto tiempo tardaría en encontrar nuestra cuenta de Honeypot? Dada su metodología habitual, Carol consultó sus notas. Yo diría que en las próximas 12 horas. Ella es minuciosa. Perfecta. Comencé a iniciar la fase final de nuestros preparativos. Eso nos da el tiempo justo para preparar el final del juego. Mientras trabajábamos no pude evitar pensar en Emma, en cómo la traición de su padre había puesto en marcha, sin querer, algo mucho más grande que nuestro drama familiar. Catherine Wells había pasado años perfeccionando su oficio, usando la confianza y el amor de las personas en su contra. Ahora estaba a punto de aprender que algunas traiciones tienen consecuencias que llegan mucho más allá de sus víctimas previstas. Carol, dije mientras dábamos los toques finales a nuestro plan. Gracias por ayudarme, por compartir tu conocimiento. Me interrumpió con un gesto de la mano. Guárdate tus agradecimientos para cuando terminemos esto. Catherine Wells ha pasado demasiado tiempo pensando que es intocable. Ya era hora de que alguien le demostrara que hasta los mejores estafadores pueden ser engañados. Asentí y volví a concentrarme en las pantallas. Las piezas estaban en su lugar. La trampa estaba preparada. Ahora, todo lo que teníamos que hacer era esperar a que el orgullo de Catherine la llevara exactamente a donde queríamos que fuera. Una cosa más, añadió Carol, con un tono más duro. Cuando esto termine, cuando la hayamos derribado, quiero estar allí cuando se dé cuenta de quién lo hizo. Quiero ver su rostro cuando comprenda que el contador silencioso en el que nunca se dio cuenta fue su perdición. Miré a Carol y vi los años de dolor y determinación detrás de sus ojos. Ambos estaremos allí, prometí. Después de todo, toda actuación necesita un público. La trampa se activó antes de lo esperado. Exactamente a las 3:47 de la madrugada, mi sistema de seguridad emitió una alerta. Catherine había encontrado nuestra cuenta trampa. Yo todavía estaba despierto monitoreando las transmisiones desde mi oficina en casa, cuando llegó el mensaje de Carol. Está mordiendo el anzuelo. Muy duro. Vi en tiempo real cómo las huellas digitales de Catherine aparecían por todo nuestro sistema fabricado. Ella era buena. Sus ondas eran sutiles y sus métodos de rastreo sofisticados. Pero nosotros éramos mejores. Cada movimiento que hacía quedaba registrado, cada intento de acceso se documentaba cuidadosamente. Está usando un nuevo algoritmo para intentar violar la seguridad, le escribí a Carol. Es más agresivo que su patrón habitual. Está nerviosa, respondió Carol. El entrenamiento, la donación al campamento la afectaron, tal como lo habíamos planeado. Abrí varias pantallas y observé cómo Catherine intentaba rastrear la misteriosa donación. Las pistas falsas que habíamos dejado la llevaron a través de un laberinto de empresas fantasma y cuentas en el extranjero, cada una aparentemente más segura que la anterior. Pero todas conducían a un mismo destino, nuestra trampa. A las 4:15 de la mañana hizo su primer movimiento importante, una serie de transacciones de sondeo para tantear el terreno de nuestra cuenta trampa. Casi admiré su técnica. Era minuciosa, metódica, exactamente lo que se esperaría de alguien que había llevado a cabo este tipo de estafas con éxito durante años. Encontró la vulnerabilidad que habíamos plantado, le envié un mensaje a Carol. Comenzando la primera fase. La primera fase de nuestro plan era sencilla pero crucial.
Cuando Catherine intentara acceder a nuestra cuenta inventada, encontraría lo que parecía ser una pequeña falla de seguridad, una brecha aparentemente accidental en el cifrado que le permitiría rastrear la fuente de la donación al campo de entrenamiento. Lo que ella no sabía era que cada investigación, cada intento de acceso, se reflejaba en múltiples servidores seguros. No solo estábamos rastreando sus movimientos, estábamos construyendo un caso irrefutable. Mi teléfono vibró, David estaba llamando. Rechacé la llamada y vi cómo me llegaban mensajes de texto. Sara, algo anda mal con mis cuentas. Todas mis tarjetas están siendo rechazadas. Mi banca en línea no funciona. ¿Qué hiciste? Sonreí con tristeza justo a tiempo. Mientras Catherine estaba ocupada intentando violar nuestra trampa, nuestros programas secundarios trabajaban silenciosamente en segundo plano, congelando sistemáticamente todas las cuentas conectadas a su operación, incluidas las que David no sabía que ella había creado en su nombre. Dr. Chen, mi mensaje seguro ha recibido un pitido. Carol está usando la dirección formal que acordamos para comunicaciones confidenciales. Tienes que ver esto. Envió un flujo de datos. Catherine había intentado transferir una gran suma de dinero desde una de sus cuentas ocultas, pero en lugar de llegar a su destino previsto, los fondos estaban atrapados en un limbo digital, rebotando entre los números de ruta falsos que habíamos colocado en el sistema. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se dé cuenta?, pregunté, dada la complejidad de la transferencia. ¿Cadena? Al menos 3 horas. Para entonces será demasiado tarde. Miré la hora, eran las 4:45 de la madrugada. Emma se levantaría en 2 horas para su práctica matutina. Todavía estaba flotando en la euforia de su misterioso benefactor, completamente inconsciente de la guerra digital que se estaba librando por su futuro. Fue entonces cuando lo vi. Una nueva notificación apareció en mi pantalla. Catherine estaba intentando acceder a la red financiera del hospital. Me senté más erguido y mis dedos volaron sobre el teclado. Esto no formaba parte del patrón esperado. Carol, ¿estás viendo esto? Sí. Está intentando rastrear el pago del campo de entrenamiento a través de nuestro sistema. Ella cree que la donación provino de fondos del hospital. ¿Deberíamos bloquearla? Hubo una pausa. No, déjenla entrar. Acceso de nivel 3 únicamente. Veamos qué hace con él. Ajusté nuestros protocolos de seguridad y creé un entorno controlado para que Catherine lo explorara. Era como ver a un ratón en un laberinto, pensando que estaba encontrando su propio camino mientras que en realidad seguía la ruta que habíamos trazado cuidadosamente. A las 5:23 de la madrugada, Catherine cometió su primer error crucial. En su prisa por rastrear la donación, utilizó uno de sus alias anteriores para intentar acceder al sistema de nivel superior. Era exactamente lo que estábamos esperando. La tengo, le envié un mensaje a Carol. María Torres acaba de intentar violar una base de datos médica segura usando las credenciales de Elizabeth Carter. Perfecto. Iniciando la fase 2. La fase 2 era donde las cosas se pondrían interesantes. Mientras Catherine estaba distraída por su búsqueda en los sistemas del hospital, nuestro programa real se estaba infiltrando silenciosamente en cada cuenta que ella había creado. Cada alias, cada identidad falsa, cada fondo oculto, todos ellos ahora vulnerables a nuestro contraataque. Mi teléfono volvió a vibrar. Más mensajes de David. Sara, no puedo acceder a ninguna de mis cuentas. Todas mis tarjetas de crédito están suspendidas. El banco me está preguntando por actividades sospechosas. Por favor, tienen que ayudarme. Dejé sus mensajes sin responder. David había tomado su decisión durante el recital de Emma. Ahora podía experimentar lo que se siente al ver destruida su vida financiera en tiempo real. A las 6 de la mañana, tal como estaba previsto, comenzó nuestro primer ataque importante. De repente todas las cuentas que Catherine había tocado en los últimos 3 años informaron de una actividad sospechosa. Todos los bancos que había utilizado, todas las instituciones financieras a las que había estafado, todas las tarjetas de crédito que había abierto, todas ellas fueron marcadas simultáneamente como posibles fraudes. Está empezando, me escribió Carol. Toda su red se está iluminando como un árbol de Navidad. Vi cómo el caos se desataba en mis pantallas.
Catherine era buena para ocultar sus huellas, pero nadie es perfecto. Cada vez que accedía a una cuenta, cada transferencia que hacía dejaba huellas digitales microscópicas. Ahora esas huellas digitales se estaban comparando con miles de bases de datos. ¿Cuánto falta para el confinamiento total?, pregunté. ¿A este ritmo? Minutos. Ella está tratando de detenerlo, pero no puede estar en todas partes a la vez. Casi podía imaginarme el pánico de Catherine cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El castillo de naipes que había construido cuidadosamente durante años de estafa se estaba derrumbando, una cuenta a la vez. A las 6:15 de la mañana, mi sistema de seguridad volvió a sonar. Catherine había abandonado toda pretensión de sutileza y ahora estaba intentando un ataque de fuerza bruta contra nuestros sistemas. Era el equivalente digital de arrojar todo contra la pared para ver qué se pegaba. Está desesperada, señaló Carol. Esta no es su metodología habitual en absoluto. Bien, respondí. La gente desesperada comete errores. Justo a tiempo, Catherine intentó iniciar una transferencia masiva, intentando mover todos los fondos a los que aún podía acceder a un nuevo conjunto de cuentas. Pero estábamos preparados. Cada transferencia era interceptada, redirigida y atrapada en un bucle interminable de solicitudes de verificación. A las 6:30 de la mañana, la primera fase de nuestro contraataque estaba completa. Toda la red financiera de Catherine estaba paralizada. Todas las cuentas que había creado, todos los alias que había usado, todos los dólares que había robado, todo estaba congelado en ámbar digital. Cuando sonó la alarma de Emma en el pasillo, lo que indicaba el comienzo de otro día de práctica, me permití esbozar una pequeña sonrisa. La primera fase había ido a la perfección. Ahora era el momento de que comenzara la verdadera actuación. Mamá, ¿has visto los foros de baile? Emma irrumpió en mi oficina en casa a las 7:15 de la mañana, con su bolso de práctica colgado del hombro y el teléfono en la mano. Todos hablan de la misteriosa donación. La llaman la historia del benefactor del ballet. Minimicé mis pantallas, ocultando la guerra digital que había estado desatando toda la noche. ¿En serio? Eso es interesante, cariño. Mira. Me arrojó su teléfono y mostró un hashtag que era tendencia, benefactor del ballet. La historia se había difundido más rápido de lo que Carol y yo habíamos previsto. Las mamás bailarinas de todo el país compartían y comentaban la historia de traición y generosidad anónima, que tocaba una fibra sensible en la comunidad de la danza competitiva. Lo que Emma no sabía era que cada publicación, cada comentario, cada hashtag era otro clavo en el ataúd de Catherine. Cada publicación le hacía más difícil actuar en la sombra, más difícil desaparecer y reinventarse como lo había hecho tantas veces antes. Tan pronto como Emma se fue a la práctica, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Carol. Tern. En las noticias. Canal 7. Encendí el pequeño televisor de mi oficina y allí estaba. Nuestra historia había aparecido en las noticias de la mañana. El misterio rodea la salvación de un prodigio de la danza local, anunció el presentador. Después de una devastadora traición financiera, un donante anónimo interviene para salvar los sueños de un joven talento. Mordieron el anzuelo, escribió Carol. Catherine también está mirando. Su IP acaba de acceder al sitio web de la estación de noticias. Justo a tiempo, mi sistema de seguridad detectó múltiples intentos de rastrear la donación a través de varias redes financieras. Catherine estaba apurada, su habitual enfoque metódico fue reemplazado por movimientos cada vez más desesperados. Fue entonces cuando cayó la primera ficha de dominó. A las 8:23 am, el departamento de fraude del First National Bank detectó actividades sospechosas en varias cuentas. A las 8:45, otros 3 bancos importantes se habían sumado a la iniciativa. Los algoritmos que habíamos instalado estaban haciendo su trabajo, conectaban puntos que habían permanecido cuidadosamente separados durante años. Mi teléfono vibró. David de nuevo. Esta vez, respondí. Sara, su voz sonaba asustada. Algo está pasando. El FBI acaba de llamar a mi oficina. Están haciendo preguntas sobre Catherine, sobre traslados, sobre todo. ¡Qué desgracia!, respondí con calma. Parece que apostaste por el caballo equivocado. David, por favor, me rogó. Tienes que ayudarme. No lo sabía.
Juro que no sabía quién era ella en realidad. Como si no supieras que lo que estabas transfiriendo era el fondo universitario de nuestra hija. Como si no supieras que era la noche de su recital. Mi voz se mantuvo firme, pero el hielo se coló en cada palabra. Acéptalo, David. ¿No es eso lo que siempre decías? Colgué mientras otra alerta aparecía en mi pantalla. Catherine acababa de intentar acceder a una de sus cuentas de respaldo en Suiza. En lugar de encontrar su red de seguridad, encontró una cuenta congelada y una notificación de investigación pendiente. Se está quedando sin opciones, escribió Carol. ¿Es hora de la fase 3? Revisé mis monitores. Todas las rutas de escape que habíamos previsto estaban bloqueadas. Todos los alias fueron marcados. Todas las cuentas fueron congeladas o investigadas. Catherine Wells, o como fuera que fuera su verdadero nombre, finalmente fue acorralada. Hazlo, le respondí. La tercera fase fue la obra maestra de Carol. Mientras yo me concentraba en los aspectos técnicos, ella había estado preparando algo mucho más personal. Exactamente a las 9 de la mañana, todos los clientes de la firma de David recibieron un correo electrónico en el que se detallaba cómo un conocido estafador había puesto en riesgo la seguridad de su asesor financiero de confianza. La respuesta fue inmediata y devastadora. El teléfono de David empezó a sonar sin parar. Su reputación profesional, construida durante décadas, se desmoronó en cuestión de minutos. Pero ese no era el verdadero objetivo. A las 9:15 de la mañana, se enviaron correos electrónicos similares a todas las empresas financieras en las que Catherine se había infiltrado bajo sus diversos alias. Cada mensaje contenía la información justa para relacionar sus diferentes identidades, la prueba justa para que fuera tóxica en el mundo financiero. Revisa tu correo electrónico, escribió Carol. ¿Querrás ver esto? Abrí mi bandeja de entrada y encontré un archivo adjunto en forma de vídeo. Se trataba de un vídeo de seguridad del Gran Marina Hotel que mostraba a Catherine en un estado de colapso total. Estaba en la recepción, gritando sobre sus tarjetas rechazadas, sobre cuentas congeladas, sobre llamar a su abogado. La tranquila y sofisticada estafadora había desaparecido y había sido reemplazada por una mujer que veía cómo su mundo cuidadosamente construido implosionaba. Pero no habíamos terminado, ni mucho menos. A las 9:30 de la mañana, todas las mamás bailarinas que habían compartido la historia de la benefactora del ballet recibieron una pista anónima. Fotos de Catherine con varios hombres casados, incluido David, todas tomadas durante estafas anteriores. La comunidad de baile competitivo, que ya estaba interesada en la historia de Emma, estalló en furia. Ella está tratando de salir del hotel, informó Carol, pero su cuenta de Uber está bloqueada, sus tarjetas han sido rechazadas y todas las compañías de taxis de la ciudad acaban de recibir una alerta sobre fraude con tarjetas de crédito bajo sus alias conocidos. Observé a través de las cámaras de seguridad del hotel cómo Catherine caminaba de un lado a otro por el vestíbulo, su atuendo de diseñador y su cabello perfectamente peinado contrastaban marcadamente con su comportamiento cada vez más frenético. No dejaba de mirar su teléfono, probablemente observando con horror cómo su vida se desmoronaba en tiempo real. Sara, el mensaje de Carol, tenía un dejo de satisfacción. Llegó la hora del final. Asentí para mis adentros y abrí el programa final que habíamos preparado. Con unas cuantas pulsaciones de teclas, activé nuestro juego final. Todas las agencias de seguridad que habían investigado uno de los alias de Catherine recibieron de repente un paquete de datos anónimos, con registros de transacciones, correspondencia y pruebas irrefutables de sus diversas identidades. El efecto fue instantáneo. A las 10 de la mañana, Catherine Wells no solo estaba en la ruina, sino que era infame. Su rostro apareció en los sitios web de noticias financieras, los boletines de las fuerzas del orden y las redes sociales. La mujer que había pasado años operando en la sombra ahora estaba expuesta a la dura luz del escrutinio público. «Mamá», llamó Emma desde abajo. «¿Puedes venir? Hay algo extraño en la televisión». Bajé y encontré a Emma mirando el televisor de la sala de estar, donde aparecía un anuncio de noticias de último momento en la pantalla. Se expuso una importante red de fraude financiero, involucrada en varios estados. Las distintas fotografías de Catherine aparecieron en la pantalla, junto con el nombre de la empresa de David y el total estimado de los fondos robados. Emma me miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿no es esa la novia de papá?»
Me senté junto a mi hija y la acerqué a mí. Sí, cariño, lo es. Y creo que es hora de que hablemos de lo que realmente sucedió durante tu recital. Mientras sostenía a mi hija, mi teléfono vibró una última vez, un mensaje de Carol. Ya está. El FBI acaba de detener a Catherine en el vestíbulo del hotel. ¿Quieres tomar un café y ver cómo camina el agresor? Sonreí y abracé a Emma con más fuerza. Más tarde respondí, ahora mismo estoy viendo algo mucho más importante. Las fichas de dominó habían caído exactamente como estaba previsto. El imperio de Catalina estaba en ruinas, la traición de David había quedado al descubierto y lo más importante, el futuro de Emma estaba asegurado. A veces me di cuenta de que la mejor venganza no consiste solo en destruir a tus enemigos. Se trata de asegurarse de que se destruyan a sí mismos. Las siguientes 24 horas se desarrollaron como una actuación perfectamente coreografiada. Mientras Catherine se encontraba bajo custodia del FBI, su mundo seguía desmoronándose pieza por pieza. Carol y yo observábamos desde mi oficina cómo años de cuidadoso engaño se desenredaban en tiempo real. Miren esto, dijo Carol, girando su computadora portátil hacia mí. La pantalla mostraba una cascada de alertas de noticias de varias instituciones financieras. Todos los bancos con los que había tratado estaban realizando auditorías internas. Estaban encontrando rastros de sus identidades anteriores por todas partes. Asentí y escaneé mis propios monitores. El algoritmo que instalamos todavía está en funcionamiento. Está conectando transacciones de hace 3 años con cuentas que ella abrió la semana pasada. No dejó solo migas de pan, dejó todo un rastro digital. Pero en medio de la satisfacción de ver la caída de Catherine, la realidad estaba llamando a mi puerta. Literalmente. A las 2:15, David apareció en casa. Lo vi a través de las cámaras de seguridad en el porche, sin parecerse en nada al asesor financiero seguro de sí mismo que había sido en el pasado. Su costoso traje estaba arrugado, su cabello despeinado, su actitud era la de un hombre que ve su vida implosionar. Mamá, llamó Emma desde su habitación. Papá está afuera. ¿Debería dejarlo entrar? Respiré profundamente. Esta conversación era inevitable, pero se llevaría a cabo en mis términos. Quédate arriba, cariño. Yo me encargaré de esto. Cuando abrí la puerta, David casi se cayó hacia adelante como si se hubiera apoyado en ella. Sara, por favor, empezó a decir con la voz quebrada. Todo se está desmoronando. La empresa me ha suspendido mientras se lleva a cabo la investigación. Los clientes están cancelando sus cuentas. El FBI me ha estado interrogando durante horas. Suena estresante, respondí con frialdad. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones. Oh, espera, se estremeció ante la referencia a su escapada planeada con Catherine. Fui un idiota, ¿de acuerdo? Lo admito. Dejé que ella me manipulara. La dejé convencerme de... Se quedó en silencio, incapaz de terminar. ¿Robarle a tu hija durante su actuación más importante? Terminé por él. ¿Traicionar a tu familia por un estafador? Lo arreglaré, suplicó. Voy a encontrar una manera de recuperar el dinero. Lo arreglaré. Me reí, el sonido fue lo suficientemente agudo como para hacerlo dar un paso atrás. ¿Arreglarlo? David, ¿entiendes lo que está sucediendo? Cada transacción que hiciste. Cada cuenta que abriste, cada dólar que moviste. Todo está siendo investigado. El FBI no solo está investigando a Catherine, sino también a ti. Su rostro palideció. Pero yo también fui una víctima. Ella me engañó. ¿Te engañó para que te perdieras las actuaciones de Emma? ¿Te engañó para que mintieras a tu familia durante meses? ¿Te engañó para que abrieras cuentas secretas mucho antes de que la conocieras? Me acerqué más y bajé la voz. El momento de esa transferencia final, David. Durante el solo de Emma. Esa fue tu elección. Se desplomó contra el marco de la puerta. Sara, por favor, necesito ayuda. Mis cuentas están congeladas, mis tarjetas han sido rechazadas, ni siquiera puedo conseguir una habitación de hotel. Déjame quedarme aquí mientras soluciono esto. Dejarte quedarte aquí, repetí incrédula. ¿En la casa que estabas dispuesta a sacrificar?
¿Con la familia a la que traicionaste? A papá. Ambos nos giramos para ver a Emma parada en lo alto de las escaleras, todavía con su ropa de práctica. Su rostro era una mezcla de confusión y dolor. David se enderezó. Emma, cariño, puedo explicarlo todo. ¿Puedes explicarme por qué no estabas allí?, preguntó en voz baja. No solo en el recital, sino en todos mis ensayos, mis preliminares. ¿Todo este último año? Estuve ocupada con el trabajo con los clientes. ¿Con Catherine? La voz de Emma se quebró un poco. Vi las noticias, papá. Vi lo que hiciste con nuestro dinero. Mi dinero. David dio un paso hacia las escaleras. Princesa, por favor. No lo hagas. La voz de Emma era más fuerte ahora, más dura. Ya no puedes llamarme así. No puedes fingir que te importa ahora que todos saben lo que hiciste. Observé a mi hija, con orgullo mezclado con dolor. Se mantuvo erguida con la barbilla en alto, mostrando la misma fuerza y gracia que exhibió en el escenario. Emma, David lo intentó de nuevo. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu padre. No, respondió Emma con voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Un padre habría estado allí. Un padre habría protegido mi futuro, no me lo habría robado. Tú eres solo él. Hizo una pausa y luego dio el golpe final. Tú eres solo el hombre que demostró que mamá tenía razón en cuanto a que la confianza se gana, no se da. David se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. Emma se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, cerrando la puerta con un clic silencioso que de alguna manera resonó más fuerte que cualquier portazo. Tú hiciste esto, susurró David, volviéndose hacia mí. La pusiste en mi contra. No, David. Tú mismo te lo hiciste. Cada actuación fallida, cada mentira, cada traición. Esas fueron tus decisiones. Yo solo me encargué de que las consecuencias te alcanzaran. Su expresión se ensombreció. El agente del FBI mencionó algo sobre el hospital. Registros. Sobre las direcciones IP rastreadas. Fuiste tú, ¿no? Les ayudaste a rastrear a Catherine. Sonreí fría y precisa. Pruébalo. Se lo diré. Se lo diré a ellos. Hackeaste cuentas y plantaste pruebas. ¿Con qué pruebas? Me acerqué más y mi voz se convirtió en un susurro. Todo lo que sucedió está perfectamente documentado, es perfectamente legal. Los crímenes de Catherine, tu participación voluntaria, todo está ahí, en blanco y negro. Pero, mi participación. Esa es solo la teoría desesperada de un hombre que fue descubierto traicionando a su familia. Los hombros de David se desplomaron cuando finalmente se dio cuenta de la verdad de su situación. No tenía nada, ni dinero, ni reputación, ni familia, ni siquiera un lugar donde dormir. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó en voz baja. Pensé en todas las veces que había desestimado mis preocupaciones, todas las veces que me había dicho que me ocupara de ello cuando lo pillé mintiendo en pequeñas mentiras, hasta llegar a esta enorme traición. No lo sé, David, respondí, entrando de nuevo en la casa. Pero estoy segura de que después de todo se te ocurrirá algo. Empecé a cerrar la puerta. Eso es lo que siempre me dijiste que hiciera. La puerta se cerró con un chasquido y David se quedó solo en el porche. A través de la cámara de seguridad, lo vi parado allí durante varios minutos, con el peso de sus decisiones visible en cada línea de su cuerpo. Finalmente se dio la vuelta y se alejó, no hacia su habitual coche de lujo embargado esa mañana, sino hacia la parada de autobús de la esquina. Mi teléfono vibró, un mensaje de Carol. El FBI acaba de anunciar que están ampliando la investigación a 3 estados más. Lo califican como uno de los casos de fraude financiero personal más grandes de la historia reciente. Sonreí mientras observaba la figura de David que se alejaba. Había querido ser parte de algo más grande que él mismo. Ahora lo era, pero no de la manera que había planeado. Así que la semana siguiente se desarrolló como un complejo ballet de consecuencias. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos acontecimientos y nuevos niveles de consecuencias del derrumbado imperio de Catherine. Lo observé todo desde mi centro de mando, documentando cada detalle mientras ayudaba a Emma a sortear la tormenta. A la mañana siguiente del intento fallido de David de regresar a casa,
el FBI anunció que había descubierto conexiones con estafas similares en 12 estados. Catherine Wells, o como fuera que se llamara realmente, no solo había estado llevando a cabo estafas aisladas, sino que había estado dirigiendo una sofisticada red de fraude financiero que se remontaba a casi una década. Mire esto, dijo Carol, enviándome un enlace a una base de datos federal. Han identificado 23 alias diferentes hasta ahora. Catherine Wells ni siquiera era su primera identidad. Empezó como Rachel Morgan en Seattle en 2015. Estaba revisando los datos cuando Emma tocó a la puerta de mi oficina. Estaba parada en la puerta, todavía con su ropa de práctica y luciendo más seria de lo que debería ser cualquier adolescente de 14 años. Mamá, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar de papá? Cerré mi computadora portátil y le presté toda mi atención. Por supuesto, cariño. Lo que necesites. Se sentó jugueteando con el dobladillo de su falda de baile. Su rostro está en todas las noticias. ¿Las otras chicas? Yo practico. Sus mamás están hablando. Ahora lo llaman el traidor del ballet. Le tomé la mano. Lamento mucho que tengas que lidiar con esto. No lo hagas, dijo sorprendiéndome con la fuerza de su voz. No me avergüenzo. ¿Sabes de qué me di cuenta durante la práctica de hoy? Cada vez que me caía al aprender un nuevo movimiento, cada vez que fallaba, me levantaba. Papá se cayó una vez y traicionó a todos los que lo amaban. Sentí un gran orgullo en el pecho. Mi hija no era solo una bailarina talentosa, sino que se estaba convirtiendo en una joven extraordinariamente sabia. Hay algo más, continuó sacando su teléfono. El Comité Nacional del Campeonato llamó. Quieren hacer un reportaje sobre mí para su sitio web sobre la perseverancia frente a la adversidad. Estudié su rostro. ¿Cómo te sientes al respecto? Creo que hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. Creo que si mi historia puede ayudar a otros bailarines, a otros niños cuyos padres los decepcionaron, entonces tal vez algo bueno pueda surgir de todo esto. Antes de que pudiera responder, mi sistema de seguridad emitió una alerta. Catherine acababa de ser acusada formalmente de múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y robo de identidad. Las pruebas preliminares sugerían que podría enfrentar hasta 30 años en una prisión federal. Mamá. La voz de Emma me hizo recordar el momento. ¿Crees que papá también irá a la cárcel? Respiré profundamente. No lo sé, cariño. El FBI sigue investigando su papel en todo. Pero lo que importa ahora es que estás a salvo. Tu futuro está asegurado y puedes concentrarte en tu baile. Ella asintió y luego me hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Fuiste tú, la donante anónima que salvó mi lugar en el campo de entrenamiento? Miré a mi hija y vi la sutil inteligencia en sus ojos. Ella era demasiado inteligente para que la engañaran por mucho tiempo. ¿Qué te hace pensar eso? Porque sonrió levemente. Eres la única persona que conozco que convertiría la traición de papá en una forma de protegerme. Además vi sus pantallas cuando entré antes. No solo están al tanto de las noticias, están al tanto de todo. Por un momento consideré negarlo, mantener el misterio que había capturado la imaginación del mundo de la danza. Pero Emma merecía la verdad. El dinero para tu campamento de entrenamiento, le expliqué cuidadosamente, provenía de las cuentas que David nos había ocultado. Solo me aseguré de que encontrara el camino de regreso a donde pertenecía. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Eso es legal? Digamos que me aseguré de que se hiciera justicia de una manera que se centrara en su futuro en lugar de en la venganza. Se quedó callada un momento, asimilando todo aquello. Luego me abrazó. Gracias, mamá, no solo por guardarme el lugar, sino por mostrarme cómo es la verdadera fuerza. Mientras sostenía a mi hija, mi teléfono vibró con actualizaciones. La firma de David lo había despedido oficialmente. El FBI estaba ampliando su investigación para incluir sus transacciones financieras anteriores. La red de Catherine seguía desenmarañando, revelando más víctimas, más dinero robado, más vidas trastocadas. Pero nada de eso importaba tanto como la niña que tenía en mis brazos. Emma había enfrentado la traición con gracia, la decepción con determinación, y estaba emergiendo más fuerte de ello. Ya sabes, dijo alejándose con una pequeña sonrisa. Cambié mi solo para los nacionales.
Ah, sí. En lugar de la pieza tradicional que iba a hacer, estoy coreografiando algo nuevo. Se trata de transformación, de salir de una traición. Lo llamo justicia digital. No pude evitar reírme. Eso es extrañamente apropiado. Pensé que lo apreciarías. Ella sonrió. Después de todo, tú eres quien me enseñó que a veces, la mejor venganza es simplemente volverse más fuerte que antes. Más tarde esa noche, mientras Emma practicaba su nueva rutina en nuestro estudio en casa, recibí un último mensaje de Carol. Catherine estaba hablando. Está dando nombres, fechas, todo. Tu plan funcionó mejor de lo que imaginábamos. Observé a mi hija a través de la pared de vidrio del estudio. Sus movimientos contaban una historia de fortaleza y resiliencia. David y Catherine habían pensado que eran muy inteligentes al usar el recital de Emma como tapadera para su traición. En cambio, le habían dado la inspiración para una actuación que mostraría no solo su talento, sino también su triunfo. A veces me di cuenta de que la respuesta más poderosa a la traición no es derribar a tus enemigos, sino elevarte a ti mismo más alto de lo que ellos jamás podrían imaginar. Emma había aprendido esa lección demasiado joven, pero la estaba convirtiendo en arte, en fuerza, en algo hermoso. Y eso, más que cualquier venganza, era la justicia perfecta. 2 meses después del arresto de Catherine, me senté en el Tribunal Federal y observé cómo la mujer que casi había destruido a mi familia comparecía ante el juez. Ahora se veía diferente. Habían desaparecido la ropa de diseñador y la sonrisa segura, y ahora la reemplazaban un mono de prisión y una expresión de derrota. Carol estaba sentada a mi lado con una presencia firme y comprensiva. Nos habíamos convertido en algo más que simples aliados en la venganza. Habíamos forjado una amistad nacida de la determinación compartida y de la justicia impartida. La acusada, Catherine Wells, también conocida como Rachel Morgan, María Torres. El fiscal leyó la lista de alias, cada nombre representaba otra vida que había robado, otra familia que había destruido. Tardó casi 5 minutos en completar la lista. Mientras leían los cargos, pensé en lo diferente que podría haber sido el final. Si no hubiera recibido la notificación de transferencia durante el recital de Emma, si Carol no se hubiera comunicado conmigo, si no hubiéramos combinado nuestras habilidades y conocimientos, Catherine podría haber desaparecido de nuevo, dispuesta a destruir más vidas. Su señoría, comenzó el abogado de Catherine, mi cliente desea hacer una declaración. El juez asintió y Catherine dio un paso adelante. Me miró directamente mientras hablaba, su voz no transmitía la confianza tranquila que había tenido antes. Me he pasado la vida creyendo que era más inteligente que los demás, dijo, que tenía derecho a tomar lo que quisiera porque podía ser más astuta que cualquier sistema, cualquier seguridad, cualquier persona. Hizo una pausa y tragó saliva. Estaba equivocada. Carol se movió a mi lado con una postura tensa. Esta era la mujer que había destruido la vida de su hermano, que había dejado a innumerables familias en la ruina financiera. Cualquier muestra de remordimiento ahora parecía demasiado poco y demasiado tarde. La fiscalía ha presentado pruebas de mis crímenes que abarcan casi una década, continuó Catherine. Pero lo que realmente me destrozó, lo que me hizo darme cuenta de la profundidad de mi maldad, fue ver a una niña de 14 años convertir mi mayor victoria en su triunfo. Pensé en Emma, que estaba ensayando danza para el campeonato nacional. Su nuevo solo, Justicia Digital, ya había llamado la atención de prestigiosas compañías de danza. Ella había transformado su dolor en arte, en fuerza. No espero el perdón, dijo Catherine con la voz quebrada. No lo merezco, pero quiero que el tribunal sepa que ahora lo entiendo. Cada dólar que robé no era solo dinero, eran sueños, futuro, confianza. Y ninguna cantidad de artimañas o manipulación digital puede compensar eso. El juez escuchó impasible y luego dictó sentencia. 25 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años. Restitución total a todas las víctimas identificadas. Prohibición de por vida de trabajar en servicios financieros o relacionados con ellos. Mientras se llevaban a Catherine, Carol se inclinó hacia mí y me susurró, ¿alguna vez imaginaste, cuando viste la notificación de traslado, que terminaríamos aquí? Negué con la cabeza. Solo quería proteger el futuro de mi hija. Señalé la sala del tribunal, los fiscales recogían sus papeles y los medios de comunicación dibujaban la escena.
Esto se convirtió en algo mucho más grande. Afuera del juzgado, los periodistas esperaban con cámaras y micrófonos. Habían estado siguiendo el caso de cerca, llamándolo la traición del ballet, una historia que había captado la atención nacional con su mezcla de delito financiero, drama familiar y resiliencia artística. «Doctora Chen», gritaron. ¿Algún comentario sobre la sentencia de Catherine Wells? Me detuve en la escalera del juzgado y pensé detenidamente antes de responder. La justicia se presenta de muchas formas, dije finalmente. A veces es una sentencia de prisión. A veces es ver a tu hijo superar la traición para crear algo hermoso. Hoy vimos ambas cosas. Mi teléfono vibró un mensaje de Emma: mamá, acabo de hacer el triple giro en la práctica. No puedo esperar para mostrártelo. ¿Cómo fue el juicio? Sonreí y le mostré el mensaje a Carol. Esta es la verdadera victoria, dije. No la sentencia de Catherine ni la restitución, sino esto. Mi hija se centra en su futuro en lugar de pensar en la traición. Carol asintió con la cabeza y la comprensión se reflejó en sus ojos. Sabes, cuando me acerqué a ti por primera vez, estaba impulsada por la venganza. Quería que Catherine pagara por lo que le hizo a mi hermano. Pero ver a Emma convertir esto en inspiración les ha dado a todas sus víctimas algo más valioso que la venganza. Espero que haya terminado. Ella les dio esperanza. Más tarde esa noche recibí un correo electrónico inesperado del abogado de David. Se declaraba culpable de cargos reducidos a cambio de su cooperación para identificar a más víctimas de Catherine. El abogado adjuntó una carta que David le había escrito a Emma. Me quedé mirando el archivo adjunto durante un buen rato antes de llamar a Emma a mi oficina. Tu padre te escribió una carta, dije en voz baja. No tienes que leerlo si no quieres. Emma estaba sentada en mi escritorio con su bolso de baile todavía colgado del hombro. Miró la pantalla y luego a mí. ¿La leerás conmigo? Juntos, abrimos la carta. Las palabras de David eran crudas, honestas de una manera en la que nunca antes lo había sido. Explicó cómo se había perdido a sí mismo mucho antes de conocer a Catherine, cómo su orgullo y su codicia lo habían hecho vulnerable a su manipulación. No pidió perdón, sino que le agradeció a Emma por mostrarle cómo era la verdadera fuerza. Vio mi vídeo de práctica, dijo Emma en voz baja. El nuevo solo. La miré sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Lo menciona aquí. Señaló un párrafo. Verte bailar sobre cómo te recuperaste de la traición me hizo darme cuenta de lo bajo que había caído. Él realmente lo vio, mamá. Finalmente me vio. Sostuve a mi hija mientras ella procesaba este momento, esta compleja mezcla de dolor y validación. David había perdido todo: su libertad, su reputación, su familia. Pero quizá él también había ganado algo: comprensión. Mi teléfono vibró una última vez. Carol me enviaba una alerta de noticias. El FBI acababa de anunciar que la información del caso de Catherine los había llevado a descubrir otras 3 importantes redes de fraude financiero. Nuestra búsqueda de justicia personal había desencadenado algo más grande, un efecto dominó que protegería a innumerables víctimas potenciales. Mamá. La voz de Emma me devolvió al presente. Creo que estoy lista para los nacionales. Miré a mi hija y vi la fuerza que siempre había estado allí, ahora templada por la experiencia, pero no disminuida por el dolor. ¿Sabes qué? Creo que tú también lo estás. A veces la justicia no se parece a lo que esperamos. A veces no se trata de castigo o venganza, sino de transformación, de tomar el peor momento de tu vida y convertirlo en un catalizador para algo más grande. Mientras observaba a Emma regresar a su práctica, avanzando en las complejas secuencias de su nuevo solo, me di cuenta de que este era el verdadero final de nuestra historia. No Catherine en prisión, ni la declaración de culpabilidad de David, sino esto. Una joven bailarina que había tomado la traición y la había convertido en arte, el dolor en poder, la tragedia en triunfo. Y esa fue una actuación que valió la pena ver. 6 meses después de la sentencia de Catherine, estuve detrás del escenario en el Campeonato Nacional de Ballet Juvenil, observando a Emma prepararse para su momento. El último medio año nos había transformado a los dos de maneras que nunca esperé. El escándalo, apodado por los medios la traición del ballet, había desaparecido de los titulares nacionales, pero su impacto perduraba de maneras más significativas.
La investigación del FBI, desencadenada por nuestra exposición de la red de Catherine, había llevado a la recuperación de más de 50 millones de dólares en fondos robados en varios estados. Más importante aún, había cambiado la forma en que las instituciones financieras manejaban las cuentas personales, implementando nuevas medidas de seguridad para evitar esquemas similares. 5 minutos, Emma, gritó el director de escena. Mi hija asintió haciendo los ajustes finales a su disfraz. La pieza que estaba a punto de interpretar, Justicia Digital, había evolucionado mucho más allá de su concepto original. Lo que comenzó como una respuesta a la traición se había convertido en una poderosa declaración sobre la resiliencia y la transformación. Dr. Me di vuelta y vi a Carol parada allí, sosteniendo un ramo de rosas. Después de todo lo que habíamos pasado juntas, se había convertido en una especie de familia, asistiendo a cada una de las actuaciones de Emma. El FBI acaba de publicar su informe final, dijo en voz baja, mostrándome su teléfono. La red de Catherine era más grande de lo que nadie imaginaba, todavía están descubriendo conexiones. Leí el artículo y me di cuenta de que nuestro simple acto de venganza había desembocado en una de las mayores investigaciones de fraude financiero de la historia reciente. Pero eso no era lo que importaba esa noche. Mamá. La voz de Emma me devolvió al presente. Ella estaba parada frente a mí con su traje de actuación, una combinación sorprendente de ballet clásico y diseño moderno. Tengo algo que decirte. ¿Qué es, cariño? Ayer recibí una carta de papá. Sacó un sobre de su bolso de baile. Ha estado viendo los vídeos de mis prácticas que la prisión me permite enviarle. Está viéndolos ahora mismo. Sentí una compleja mezcla de emociones. David había empezado a cumplir su condena reducida, de 5 años, por su papel en los planes de Catherine. Su cooperación había ayudado a identificar a docenas de víctimas más, y había cedido todos los bienes que le quedaban a un fondo de restitución. Escribió que finalmente comprende lo que se perdió todos esos años, continuó Emma. No solo las actuaciones, sino la dedicación, el crecimiento, la persona en la que me estaba convirtiendo. Sonrió levemente. Dijo que verme bailar sobre cómo superé su traición lo hizo enfrentarse a quien era realmente. Antes de que pudiera responder, el director de escena pidió lugares. Emma me abrazó rápidamente y luego tomó su lugar entre bastidores. Me dirigí hacia el público con Carol y encontramos nuestros asientos justo cuando las luces se atenuaban. La voz del locutor llenó el teatro. Nuestra siguiente intérprete, Emma Chen, presentó su pieza original, Justicia Digital. Comenzó la música. Una mezcla cautivadora de elementos clásicos, sinfónicos y electrónicos que Emma había ayudado a componer. Subió al escenario y sus movimientos contaron una historia que todo el público conocía, pero que nunca había visto expresada de esa manera. Cada gesto hablaba de traición y resiliencia, cada giro representaba los giros del engaño, cada salto mostraba el triunfo sobre la adversidad. Pero fueron los momentos más tranquilos los que me hicieron llorar. Los movimientos sutiles que mostraban cómo la fuerza podía surgir de la vulnerabilidad, cómo el dolor podía transformarse en poder. En la secuencia final, Emma realizó una serie de giros cada vez más complejos, cada uno más preciso que el anterior. El público contuvo la respiración mientras ella ganaba impulso, acercándose al movimiento que se había convertido en su sello personal, un triple giro que fluía sin problemas hacia un salto que representaba el momento de liberarse. Cuando aterrizó a la perfección, el teatro estalló en aplausos. Pero Emma no había terminado. Los momentos finales de su pieza mostraron algo inesperado, un gesto de perdón, no de debilidad, sino de fortaleza, reconociendo el pasado y negándose a ser definida por él. Cuando hizo su última reverencia, el público se puso de pie al unísono. La ovación de pie no logró expresarlo del todo. Fue un reconocimiento a algo más profundo que la mera excelencia técnica. Tras la actuación, Emma estuvo rodeada de otros bailarines, entrenadores y representantes de prestigiosas compañías de ballet. Su historia, combinada con su innegable talento, había llamado la atención de todo el mundo de la danza. Señorita Chen. Una mujer con un traje impecable se acercó a nosotros. Soy del American Ballet Theatre. Nos gustaría hablar sobre el futuro de Emma. Mientras Emma conversaba con el representante, mi teléfono vibró con un mensaje de la prisión donde David cumplía condena. Ella estuvo magnífica.
Gracias por dejarme verla brillar. Le mostré el mensaje a Carol, quien me apretó la mano en señal de comprensión. A veces, dijo en voz baja, la justicia es diferente de lo que esperamos. Más tarde esa noche, después de que se hubieran entregado las medallas, Emma se llevó el oro. Después de que las celebraciones se calmaron, nos sentamos en nuestra habitación de hotel, madre e hija, mirando las luces de la ciudad. Mamá, dijo Emma, su medalla brillando en la oscuridad. He estado pensando en todo lo que pasó, en papá y en Catherine, en cómo te defendiste. Ah, sí. Podrías haber llamado a la policía cuando viste la transferencia. Podrías haberlo manejado de la manera habitual. Pero tú elegiste contraatacar con inteligencia, usar sus armas contra ellos. Estudié el rostro de mi hija y vi sabiduría en él. A veces, la mejor manera de vencer a la oscuridad es comprender cómo funciona. Eso es lo que quería mostrar en mi baile, dijo. No solo el dolor de la traición, sino el poder de comprenderlo, de transformarlo. Hizo una pausa. Creo que quiero ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿A qué te refieres? ¿A la agente del FBI que manejó el caso de mi padre? Dice que necesitan más personas que entiendan tanto la tecnología como la naturaleza humana. Alguien que pueda ver patrones, que sepa cómo convertir la debilidad en fortaleza. Sentí una oleada de orgullo. Mi hija no solo estaba sobreviviendo al trauma, sino que también estaba encontrando un propósito en él. Después de terminar la escuela de danza, continuó Emma, quiero estudiar seguridad cibernética, como tú, pero quiero usarla para proteger a las personas antes de que resulten heridas, para atrapar a las Catherine Wells del mundo antes de que destruyan más familias. La acerqué a mí maravillándome de cómo esta chica que había enfrentado tal traición podía resurgir no solo más fuerte, sino también más compasiva. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil de mi solo? Preguntó de repente. ¿El triple giro? No. Sonrió. El final. El hallazgo. Una forma de demostrar que seguir adelante no significa olvidar. Ser fuerte no significa ser duro. Papá intentó robarme el futuro, pero al luchar encontré uno más grande. Como si fuera una señal, mi teléfono se iluminó con otro mensaje. Carol nos envía la última actualización. El caso de Catherine había inspirado una nueva legislación destinada a proteger a las familias del fraude financiero. La llamaban el proyecto de ley de traición al ballet. Emma leyó el mensaje por encima de mi hombro y se rió suavemente. Es gracioso, ¿no? Papá y Catherine pensaron que eran muy inteligentes al usar mi discurso como tapadera. En cambio, me dieron la inspiración para algo que está ayudando a cambiar las leyes. Miré a mi hija, esa joven increíble que había tomado la traición y la había convertido en un faro de esperanza para los demás. A veces dije, la mejor venganza no es vengarse, sino mejorar. Emma asintió, se puso de pie y se dirigió al centro de la sala. Bajo la suave iluminación del hotel, realizó un único giro perfecto, no para competir, ni para el público, sino por el puro placer del movimiento. Y en ese momento, al ver a mi hija bailar, no a pesar de su dolor, sino a través de él, me di cuenta de que ese era el verdadero final de nuestra historia. No la justicia que habíamos logrado, ni los cambios que habíamos inspirado, sino esto, una joven que había tomado el momento más oscuro de su vida, y lo había convertido en luz. Esa fue la actuación más poderosa de todas. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te ha parecido interesante, no querrás dejarlas pasar. Simplemente haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras subidas.